Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este círculo, en principio sevillano, pero lo hemos convertido en un círculo nacional y tenemos a hermanos de otras latitudes. Estamos encantados de recibirlos, aunque sea de esta forma telemática, ¿no? Pero voy dando entrada a personas que van llegando, que tengo aquí la gestión esta de la administración de los que entran. Bueno, hoy tenemos un círculo muy especial porque, pues, lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos el honor de tener entre nosotros hoy a nuestro vicepresidente y además para tocar un tema que es, creo yo, creemos fundamental. El secretario de aquí de Sevilla, pues, lo planteaba el otro día en el Consejo Local, la importancia de este tema nacional, y, hombre, qué mejor manera de arrancarlo pues con el vicepresidente, que yo creo que huelga las presentaciones, todos nos conocemos y lo conocemos, don José Masip Marzá, que es abogado y que, bueno, a nivel de la casa, pues ha sido patrono de prácticamente todas las fundaciones que tenemos, y desde la Asamblea Extraordinaria de Secretarios de mayo del 2019 es nuestro vicepresidente, ¿no? Él, además, de alguna forma, capitanea el informe que está sirviendo de base para el trabajo de los círculos a nivel del secretariado de cada ciudad, de cada provincia. En la Asamblea General pasada de la CDP se propuso el tema nacional, la corrección política, la cancelación de la libertad y con signos de interrogación hacia una nueva forma de totalitarismo. Yo creo que desgraciadamente no hay que poner ni siquiera el signo, ¿no?, de interrogación, que estamos viendo que efectivamente está ocurriendo. La pandemia es una situación gravísima e histórica, no la conocíamos, ni nosotros ni ninguna de las generaciones vivas que actualmente convivimos, pero es verdad que más allá del ámbito sanitario, el propio ámbito económico, que es lógico que también se vea y quede dañado, el ámbito de las libertades, creo yo que creemos que está siendo atacado, y que de alguna forma la CDP, pues, atenta como siempre a los tiempos, está intentando, pues, poner o aportar su grano de arena. Para dejar el toro en suerte, nunca mejor dicho, voy a leer un entrecomillado del propio Pepe, me permite que estamos en confianza aquí entre propagandistas. Ha escrito en ese prólogo que os comento del fantástico documento de 100 y pico páginas que sirve de trabajo o de base de trabajo para todos los demás, ¿no? Os leo. Como ciudadanos libres y comprometidos, no podemos ni debemos consentir que se ataquen y mermen nuestras libertades y las de los demás. No nos quedemos quietos. Desde la CDP actuaremos con responsabilidad y con firmeza. Una vez que hayamos estudiado y reflexionado sobre las cuestiones presentadas, realizando una propuesta clara y actuando en consecuencia. No olvidemos que la verdad nos hará libres. Pepe, tuya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ya prácticamente ya me has dejado descubierto, ¿no? por mis palabras. Decir primero que más que vicepresidente, porque la figura de vicepresidente, como yo digo, es sustituir al presidente, y el presidente es insustituible, así que como vicepresidente no tengo ninguna función actual, ni más que las que me delegue el presidente, y me considero más que vicepresidente con vosotros amigo vuestro, ¿no? Por tanto, que como amigos voy a hablar y como coordinador de este tema. Como bien sabéis, el tema nacional elegido por la Asamblea General, como decía vuestro secretario, y ratificado por el Consejo de la Asociación, ha sido la corrección política, la cancelación de la libertad hacia una nueva forma de totalitarismo. En primer lugar, quiero decir que lo que voy a exponer no es una conferencia sobre el tema.
ya habrá tiempo para ello, sino una presentación del tema. Es decir, dar a conocer el tema en las distintas provincias en las que existe secretariados y centros de la CEP. Así como he dicho, tras la aprobación del tema nacional por la Asamblea y el encargo que me hizo el presidente para que lo coordinara, conformamos una pequeña comisión compuesta por 7 personas. Alguno de ellos está presente aquí también, a fin de elaborar un pequeño esquema que identificara el problema y crear un calendario de trabajo. Para ello se conformaron 7 grupos, a saber, 1 sobre política y legislación, 2 sobre familia y moral sexual, 3 educación, 4 más media, redes sociales y ámbito de la cultura, 5 economía y empresa, 6 investigación y divulgación científica y 7 el valor y el sentido de la historia, encargándose una persona determinada en cada grupo de coordinar los trabajos sobre el tema, confeccionar sus grupos e incorporar las aportaciones que desde otros centros pudieran hacer propagandistas. Así se informó a todos los propagandistas a través de su secretario y creo que todos tuvisteis entonces conocimiento de ello. Dichos grupos trasladaron a la comisión los trabajos realizados por cada uno de ellos, confeccionándose un manifiesto que se presentó al Consejo Nacional y que fue aprobado y un borrador de documento. Dicho borrador ha sido el que se ha dado traslado a todos los propagandistas para que ya vayan teniendo conocimiento de cómo van los trabajos y aportar sugerencias. Finalmente se ha confeccionado un documento de trabajo que se os entregará en las próximas fechas para que entre todos lo podamos enriquecer más. Es y debe ser un trabajo de toda la asociación, de todos sus miembros, y no solo de unas personas concretas, por lo que espero vuestra colaboración sincera en este trabajo. Bueno, no sé quién hay ahí. Los pasos a seguir serían... Fito. Calla. Bueno, Fito, ¿quién es? Los pasos a seguir serían la denuncia, el diagnóstico y el tratamiento del hecho concreto. Un ejemplo podría ser el tema de la eutanasia. Primero denunciamos lo que se está cometiendo con la aprobación de la eutanasia, legitimar el asesinato o cuando menos el suicidio. Segundo, visualización de dicho problema ante la sociedad mediante acciones concretas. Y finalmente, proponer el remedio al problema. Por ejemplo, una ley de cuidados paliativos que dignifique a la persona en estados extremos y lo acompañe y ayude tanto médicamente como social y psicológicamente. Hasta aquí lo que sería el plan de trabajo. Pero ¿cuál es realmente el tema nacional? Se nos pregunta ¿por qué denunciamos la corrección política? ¿Es que estamos a favor de la incorrección? No en el sentido como lo quieren hacer ver. Esta es la trampa. Pues si uno va a la definición de lo que es corrección política actual, pensemos que la corrección política también se puso en el estado nazista de Hitler, igual que la Agenda 2030 puede llegar a concluir que está conforme con lo que se expone o lo que se dice en ella. Pero, ¿qué está realmente detrás de esta corrección política? O de la Agenda 2030. Realmente, lo que está detrás de esta corrección política es precisamente una forma de concebir la sociedad distinta, donde la discrepancia se censura y en la que se rechazan valores propios de la persona, tanto en el campo personal como familiar y social. Así lo ha denunciado reiteradamente Benedicto XVI en numerosas ocasiones. Aconsejaría leer el libro que me propusieron el otro día de Giuliano Meotti, un joven escritor que se titula El último Papa de Occidente, donde se recoge con claridad la preocupación de Benedicto XVI por la nueva sociedad que se está conformando y la pérdida de valores, y en especial por la corrección política, que lleva al triunfo del relativismo absoluto. Y así dijo, es hora
de redescubrir la valentía de ser inconformistas, la capacidad de oponerse, de denunciar muchas de las tendencias de la cultura circulante. Y que no nos engañen acusándonos de estar en contra de la libertad. Es precisamente todo lo contrario. Son ellos, con su relativismo, los que crean una ideología totalitaria que coarta la libertad de la persona en toda su dignidad. Es la utilización del lenguaje a través de los medios la que hace que se imponga una forma de pensar concreta. Así, a través del lenguaje políticamente correcto, se trata de modelar la forma de hablar de las personas. La consecuencia de este logro no es algo baladí, porque el lenguaje es el vehículo de las ideas y para elaborar ideas se necesita del lenguaje. De modo que si se logra imponer una determinada forma de lenguaje, las posibilidades de imponer una concreta forma de pensar crecen exponencialmente. Los que se erigen como paladines de la libertad, lo cierto es que en nombre de esa libertad convierten al hombre en esclavo, pues en su concepto de libertad no cabe la discrepancia. Si queréis, luego podemos debatir sobre palabras que se intentan imponer y que se han hecho como absolutas en el lenguaje actual, ¿no? Y si vas contra ella, parece ya que seas como mínimo un extremista. Seguro que el ataque a las libertades a través de lo correctamente político se manifiesta en más de los 7 campos o grupos que hemos determinado de inicio en nuestro trabajo. Pero esto debe ser únicamente el inicio de nuestra labor. Estos campos o estos grupos pueden ampliarse si así lo sugerís vosotros los propagandistas. Por ello, el documento elaborado simplemente es un documento de trabajo, que además debe ser actualizado a diario, dada la proliferación de legislación que continuamente se elabora en contra de la libertad del hombre, aunque se enmascare como leyes que amplían su libertad. 2 recientes son la aprobación ya de la ley de eutanasia, como antes he dicho, o la resolución reciente del Parlamento Europeo declarando la Unión Europea zona de libertad para las personas. Espero que deletree bien las siglas. LGBTIQ. Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queers, o raro o extraño. Otra vez utilizando la palabra libertad en todo momento para la imposición de una forma de pensar que no admite discrepancia. Si vas contra lo que se ha dicho como zona, lo que se ha dicho en dicho documento como zona europea de libertad para las personas de dicho género, puede ser denunciado y atacado totalmente. Los grupos confeccionados, como ya hemos expresado, pretenden estudiar y dar soluciones a los distintos ataques a lo que somos sometidos por quien intenta imponer un nuevo hombre, una nueva sociedad. Así, el grupo La Investigación y Divulgación Científica se denuncia cómo desde dicho campo se nos quiere hacer ver la ciencia y la investigación desde un único punto de vista, rechazando todo aquello que vaya contrario al pensamiento único y rechazando, por tanto, a Dios. La educación, el ataque continuo a la libertad educativa y de su elección, la pretensión de una educación estatalizada y dirigida, o estatalizada o dirigida, porque a veces no buscan la estatalización, pero sí ser dirigida desde el Estado, atacando a la libertad de pensar y de razonar. La política y la legislación, igualmente, cómo se está legislando de una forma determinada, intentando imponer un pensamiento político único que dentro de unos mínimos parámetros donde poderse mover no deje otras opciones. La moral sexual y familiar, el ataque continuo a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, como hemos visto recientemente. La igualdad del derecho entre hombres y mujeres utilizada como lucha política. La desmembración de la familia como base de la sociedad y la desnaturalización del género de la persona. Otro de los grupos, el valor y el sentido de la historia,
resalta la manipulación que se hace de la historia, tratando de utilizar la misma mediante la tergiversación para imponer su pensamiento único, desde la escuela hasta la universidad. Luego está el grupo más media y redes sociales. Desde las redes sociales se limitan y censuran opiniones por organismos o sociedades dudosamente independientes y se nos pretende inculcar con un lenguaje excluyente una determinada forma de pensar a través de las redes sociales. Y por último, el grupo Economía y Empresa. Asimismo, se intenta transformar el mundo empresarial atacando las pequeñas economías y deshumanizando el trabajo y la propia empresa. El estudio que se os ha hecho llegar amplía y da algunas de las respuestas a los problemas suscitados anteriormente. Y posteriormente, en formato corregido, encuadernado y como documento de trabajo, se os mandará a cada uno de los propagandistas para que, como he dicho anteriormente, denunciéis aquello que veáis que no ha sido lo recogido en el documento, propongáis las acciones a llevar a cabo para dar visualización de los problemas y la respuesta o solución que debemos dar. No podemos quedarnos simplemente en la crítica a unas personas o grupos de personas que quieran imponer su criterio de vida, su forma de estructurar la sociedad, aunque sea desde su opinión la mejor forma de sociedad, excluyendo y rechazando otras formas de entender la sociedad. El sometimiento a una forma de pensar, hablar, hacer, es la esclavitud de las ideas. Y ello es lo que ahora se nos puede querer imponer mediante la censura mediática y lo políticamente correcto. Lo que hoy está en juego y debemos defender es nuestra libertad, denunciando, proponiendo y haciendo o actuando contra quien intenta atacarla por ello. Desde la Asociación Católica de Propagandistas debemos abordar el problema desde una, como decía el secretario antes, desde una posición reflexiva, razonada y sin catastrofismos infundados, pero sí poniendo sobre la mesa y a debate todos los temas que puedan afectar actualmente a la libertad de todo hombre, de la familia y de la sociedad. Lo que como ciudadanos libres no podemos y debemos consentir es que se nos ataquen y mermen nuestras libertades y las de los demás, nuestras formas de pensar y el pensar del contrario. Y no esperemos para actuar a que solo quedemos nosotros para defender nuestras ideas. Entonces habremos fracasado, ya será demasiado tarde. Desde la asociación debemos actuar con responsabilidad, pero con firmeza. Una vez que se hayan estudiado y reflexionado las denuncias presentadas, realizando una propuesta clara y actuando en consecuencia. Tan solo para finalizar, porque entraremos, si queréis, en debate sobre el tema nacional, decir algo obvio para vosotros y para todos los propagandistas. En todo este trabajo, en pro de la libertad, debemos tener conciencia y saber qué y quiénes somos. Y lo que propongamos debe estar enraizado en nuestro pensamiento asociativo, en Cristo. Dios nos hizo libres y singulares, y si Él hubiera querido, no nos hubiera dado la libre posibilidad de elegir. Pero como dice San Pablo en Gálatas 5, para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres. Manteneos pues firmes y no os dejéis sujetar al yugo de la servidumbre. Y recordar, como he dicho antes, y decía Cristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. Por último, ahora sí, pese a los grandes medios económicos y mediáticos a los que nos enfrentamos, no debemos olvidar que tenemos a nuestro lado al mejor general, nuestro Señor. Él no nos abandona. En todo caso, como dice el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, si hace falta, iremos de derrota en derrota hasta la victoria final. Gracias. Quedo a vuestra disposición para cuantas preguntas, sugerencias, debate queráis entrar a plantear. Entre otras, pues la terminología utilizada actualmente, la igualdad existente, la legislación
o cualquiera de los que se han presentado en el documento. No sé cómo lo lleváis esto ahora vosotros, si Sí, en debate Pepe, o... sí. Pepe, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y además conciso, porque efectivamente yo creo que lo que procede es un poco el coloquio, ¿no?, que se abre aquí entre los propagandistas. Yo no soy el secretario, el secretario es el querido Carlos Seco. No, ya lo sé, ya. Pensé que había hecho la presentación, Carlos. Perdón. Vale. Y ahora, el que quiera, están todos desactivados los micros, pero el que quiera lo activa. Empieza a José Antonio Ramos Clemente. Tú mismo te activas, José Antonio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe, por presentarnos el tema. Me parece un tema esencial. Muchas veces la lástima que me da con los temas anuales es que no se agotan en un año, no nos da la vida de un año para plantear soluciones, ¿no? Pero es verdad que la urgencia del bombardeo es continua y en este caso lo que se viene a llamar muchas veces como cultura de la cancelación, pues lo acaba abarcando todo, porque luego los distribuyes en esas áreas que has creado y ahí acabas metiendo todo. Y, yo te iba a hacer una pregunta y a la vez una propuesta, si no, sobre 3 temas: ecología, migración e indigenismo. Creo que estos 3 elementos también andan por ahí dando vueltas. El tema de la ecología pues se utiliza mucho desde partidos de izquierda que se quieren apropiar de ese término porque saben que vende esa idea de que nos estamos cargando el planeta, de que la causa es el hombre y por tanto nuestros hábitos de consumo y todo eso, ¿no? Todo eso que está ahí detrás no sabría muy bien dónde encajarlo, si quizá en la parte de ciencia abriendo algún apartado específico sobre ecología. Me planteo, no lo sé, te lo planteo yo a ti. Después el tema de las migraciones también, porque bueno, no lo sé si quizás meterlo en el tema familiar, pero yo creo que es quizá para hacer un punto aparte, porque tiene mucho que ver con la disminución de la población, con la baja natalidad que se tiene en Europa y por tanto el reemplazo al que nos vamos a ver abocados en una generación y media posiblemente. Entonces, bueno, esa sustitución de los europeos actuales por futuras poblaciones traídas de países asiáticos o países musulmanes, no lo sé. Eso traería otro planteamiento. Y luego el tema del indigenismo, que va muy ligado a esta cultura tribal, de volver a la tribu, y que, bueno, el mito del buen salvaje. Quizá esto cabría meterlo dentro del valor y sentido de la historia, por lo que tiene también, hemos visto en la lucha contra los símbolos de nuestra historia en América y por tanto de nuestra evangelización de todas las tierras americanas, pues a través de buscar al indio puro y salvaje frente al opresor español que trajo y les impuso la Biblia, ¿no? Un poco esa idea que anda dando vueltas por ahí. Y por último, enfatizar que quizá de una manera vertical y atravesando todos los temas, tú has dicho el tema del lenguaje. Participando en el seminario de la batalla cultural, que también organizamos desde la CDP, he podido ver cómo en algunos días incluso se cuestiona el término batalla cultural. Me parece que, bueno, flaco favor nos hacemos con eso. Pero sí me he dado cuenta de la importancia subyacente, no explícita, pero sí implícita muchas veces, del lenguaje. Es decir, yo creo que efectivamente la batalla cultural empieza por la batalla del lenguaje. Y quien domina el lenguaje acaba dominando la mente. La relación de lenguaje y pensamientos desde Vygotsky es una cosa ya bastante consolidada. Así que bueno, ahí te dejo estas reflexiones y dejo sitio para otros. Muchas gracias. Gracias. Yo primero que todo deciros que esas aportaciones, vamos a crear un correo especial porque antes di mi correo, podéis remitir las sugerencias a mi correo que os mandé, no sé si lo tenéis todos o no, el secretario seguro que sí que lo tiene, las sugerencias que queráis, pero vamos a abrir una página especial para todas las sugerencias que se puedan hacer sobre temas concretos. Este documento de trabajo que se os va a aportar, que ya veréis que ha quedado muy bien, seguramente será en una semana, 10 días que se os hará llegar, es para enriquecerlo y ampliarlo. Y si podemos llegar a septiembre y crear un buen documento de trabajo, un buen documento, ya no de trabajo, sino como libro de consulta,
pues sería fenomenal y todas las aportaciones que se hagan serían magníficas. Has dicho temas como ecología, migración, indigenismo, todos entran dentro de ese lenguaje correctamente político. La ecología, por ejemplo, hace un tiempo hablaban del calentamiento global. Ahora el calentamiento, como viene esta que cayó en Madrid y todas estas, ya han cambiado el cambio climático. Ya no es calentamiento, es cambio climático. Pero es todo continuamente un abuso del lenguaje que intentan a través de los medios imponer una cultura. Por ejemplo, como he dicho antes, el término libertad, igualdad. ¿Quién no está en contra de la igualdad? Ya nos lo han vendido y todos somos iguales. ¿Y es verdad que todos somos iguales? ¿Dios nos hizo a todos iguales? ¿No nos hizo a cada uno individualmente distinto? Al margen de ser mujer, hombre, negro, blanco, el color, raza, al margen de eso. A unos se nos dio unos talentos y a otros otros talentos. Y esto está en la Biblia. Pero es que aunque no creyeras en Dios, aunque fuera agnóstico, es que somos realmente iguales. Pero ese término como igualdad ya se ha inculcado en las mentes de las personas para hacernos al final personas robóticas. Todos iguales, cortados por un mismo patrón, y alguien habrá desigual que mande sobre los iguales. Pero bueno, eso es otro tema. Quiero decir que es importante por eso la utilización del lenguaje. No dejarnos ganar en esa batalla, porque si no, al final es lo que van a conseguir. Y los temas estos que has narrado, que son muy interesantes, yo te aconsejaría que si pudieras ampliar alguno de los temas y enriquecerlo para incorporarlo, como has dicho, o bien a los grupos existentes o bien se confecciona un nuevo grupo. Por eso es la misión de hoy de estar con vosotros, porque esto no es un trabajo de 7 personas que empezamos, sino un trabajo debe ser de toda la asociación. Sí que 7 personas tuvieron que organizar y dar un poco de forma a lo que ha llegado hasta ahora, ¿no? Y luego las sugerencias son a través de los secretarios de centro, al margen de lo que desde la nacional se pueda proponer de acción, la vida debe estar en los centros y por tanto deben ser los centros los que nos propongan a la nacional qué actos quieren realizar. Para eso, en unos días también se os acompañará una relación de nombres de personas para conferencias, para coloquios, para jornadas, etcétera, ¿no? Pero si pensáis en otras acciones, yo qué sé, salir a la calle y montar algo de lo que hace Jaime por ahí, el Jaume este nuestro, pues pensarlo y decirlo. Muy bien. Pepe, Juan Jurado había preguntado en el chat, pero creo que ha quedado respondida perfectamente. Y ahora levanta la mano por este orden Rafael Sánchez Zau y después Juanma Ruz. Bueno, gracias, Jaime. Que en relación con lo que comenta José Antonio Ramos, claro, que es interesantísimo esos temas y cada uno de ellos es que prácticamente daría para un tema del año, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención sobre una cuestión, ¿no? Es decir, el tema del año es lo políticamente correcto, pero digamos que después tiene una especie de subtítulo que también lo centra de alguna forma y es que lo vincula mucho a la cuestión de la amenaza sobre la libertad, ¿eh? Y por lo tanto las expresiones de lo políticamente correcto que afectan de una manera más directa al ejercicio de la libertad, empezando por la libertad de conciencia, su derivada natural, que es lógicamente la libertad de culto y la libertad religiosa, siguiendo por la libertad de expresión, las libertades políticas, las libertades cívicas. Pero no se trata quizá tanto, porque sería inabarcable completamente, pues traer todos los temas que la ideología dominante, tan fundamentada en lo políticamente correcto, nos impone a través de los medios de comunicación y de todo el aparato propagandístico del Estado y de las organizaciones internacionales, porque eso yo creo que es que entonces simplemente es que no habría forma de abarcarlo. Ya has comentado tú que en un año se nos queda corto para los temas tan hondos, tan jugosos y tan extensos, ¿no?, que estamos eligiendo.
Pues eso, esfuerzo, para nada, en algún momento, pues poder tocar alguna de estas cosas, pero dándole la dimensión que tiene, de centrarnos en esos aspectos que constituyen más propiamente el tema del año. E insisto, que no quiere decir eso que estos sean cuestiones de menor importancia, pero el tema, si no, es que se nos va completamente por las ramas, ¿no? Y podemos acabar hablando de todo, porque hoy todo está impregnado de esta ideología, ¿no? Sí, yo apostillando lo que ha dicho Rafael, pero también decir que en otro centro, andaluz también, por cierto, se suscitaba eso, que cualquiera de los grupos podrían ser tema del año por sí solo, ¿no? Pero lo que se debate aquí no es lo concreto de cada grupo, sino lo correctamente político. O sea, el ataque a la libertad desde ese posicionamiento. Y para resaltar cómo se está atacando a la libertad desde ahí, pues se han confeccionado esos grupos que se podían haber confeccionado otros 20. Alguno de ellos ya ha sido tema nacional, como el de educación o el de la vida, ¿no? O sea, que es resaltar lo políticamente correcto, lo que significa actualmente para la sociedad, ¿no? Era curioso leyendo el libro este del último Papa de Occidente, que lo escribe un periodista italiano, y comenta que cuando se designó a Benedicto XVI como Papa, pues hubo un revuelo porque, bueno, intentaban por todos los medios oponerse a esa designación, estos poderes o estos poderes universales o lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, le dieron una segunda importancia. ¿Sabéis? Y lo dice él, no lo digo yo. ¿Sabéis a qué le dieron gran importancia y pusieron todos sus esfuerzos? En que en España gobernaba Zapatero. ¿Por qué? Pues porque seguramente en España ahora es el laboratorio donde se pretende un poco aplicar toda su estrategia científica esta o de laboratorio para imponer una forma de pensar única, ¿no? Sí, pues, Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Jaime, por dejarme dar el paso. Y Pepe, muchas felicidades por el documento, por las acciones y por todo lo que se está haciendo últimamente. Mi más enhorabuena a todo el personal de la ACDP, tanto nacional como en todos los secretariados y en todos los centros, porque se está viendo una renovación importante en la actividad de la vida social. Todos sabemos que los católicos pues hemos ido abandonando en los últimos años paulatinamente la vida social, nos hemos ido languideciendo, hemos ido dejando el terreno abonado a que entren una serie de personas con una ideología diferente y concretamente siempre en contra de nuestros valores de caridad, justicia, libertad y sobre todo el amor a Cristo. Pues entonces, para mí todas estas acciones son fundamentales y entonces todas estas acciones que implican la recuperación del lenguaje, la recuperación de las ideas, la recuperación de los valores y sobre todo la acción en la vida pública, pues es fundamental. Las últimas acciones que yo he visto en los autobuses o en las paradas de autobuses o en el metro sobre la falacia de que Dios no existe, es la última falacia, o sobre el 8M, bueno, hablar de María como madre y de las mujeres, pues me parece importantísimo. Una mentira reiterada constantemente, todos sabemos que al final pues cala en la gente y al final yo estoy de acuerdo en que lo que tú dices, todos no somos iguales y todo el mundo no tiene la capacidad de interpretar que una mentira reiterada sigue siendo una mentira, no es una verdad. Para mí es fundamental que todas estas acciones que estamos haciendo, que se están incorporando a los documentos, a todo lo que se está haciendo, tiene que pasar necesariamente en Internet y en las redes sociales. Ahí tenemos que dar la batalla.
Esto es el futuro. La analogía está muriendo y diciendo, el Internet, el 5.0 es el futuro. Y si no estamos en el futuro, pues todo lo que estamos haciendo pues no llegará a donde tiene que llegar. Por eso yo solicito que por favor que en todo lo que hagamos, haya un papel fundamental en las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías es el futuro. Y si San Pablo estuviera viviendo en nuestra época, pues seguramente sería un gran usuario de Internet y de las redes sociales donde haría el mayor apostolado posible. Entonces yo, por favor, demos la batalla cultural, demos la batalla del lenguaje, demos la batalla del valor, demos la batalla de las acciones, pero sobre todo en las redes sociales, que es donde se mueve hoy en día la juventud, donde se mueve el futuro y donde se va a dar la batalla tanto en la parte de moralidad como la parte de las acciones. Ya si estáis viendo, por ejemplo, las últimas elecciones que van a venir, etcétera, etcétera, la batalla está ya en las redes sociales. La televisión siempre dice lo mismo, pero las redes sociales ya se están moviendo. Ya hay mucho movimiento. Ahí tenemos que estar creando opinión y diciendo que una mentira dicha muchas veces sigue siendo una mentira. Y tú sigues siendo un mentiroso por mucho que quieras disfrazarlo de verdad. Yo no quiero quitar más tiempo y dar la enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Juanma. José Luis Navarro, valenciano. El valenciano saluda. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, saludaros de parte de Vicente Navarro, que me está escribiendo ahora mismo. Está en Elche en la firma de una cosa, pero le hubiera gustado asistir y me lo está diciendo ahora mismo, que os salude a todos los sevillanos y a Pepe. Por otro lado, al hilo de lo que comentaba Juan Marrut, vamos, estoy totalmente de acuerdo con él. Precisamente la semana pasada, a raíz de la campaña de los carteles del Ave María, que, vamos, a mí personalmente ha sido una campaña que me ha gustado muchísimo y aparte que he visto que ha hecho reaccionar a la gente. Por lo que comentaba Juanma Ruth en las redes sociales, precisamente el otro día pues en el Facebook de un compañero nuestro de la CDP, pues una persona nos tildaba a los propagandistas por esa campaña de talibanes y de necios. Precisamente esa persona, después, pues bueno, yo entré al trapo porque, vamos, eso me dolió, diciéndole que, bueno, que yo era propagandista hace más de 20 años, me sentía muy orgulloso de ello y ni me consideraba un talibán ni consideraba que ninguno de vosotros, pero ni uno solo de vosotros lo fuera. A lo que voy es que todo esto generó una dinámica de respuestas, de conversaciones y demás, que generó al final un debate, y debate creo que productivo. Más siempre cuando la persona que escribió este comentario después, bueno, se definía como cristiano y como una persona que es mayor ya, pero que había estudiado en el CEU y becado por el CEU. Y nos tildaba a los propagandistas de necios y de talibanes por haber hecho uso de, pues, bueno, pues un objeto de nuestra fe, en este caso de una oración, que la mostrábamos públicamente como, yo qué sé, como podemos mostrar al gran poder por las calles de Sevilla cuando nos vuelvan a dejar. Y no por ello estamos provocando a nadie. Y bueno, pues ahí lo dejo. Enhorabuena, Pepe. Ah, una cosa, el documento al que hacías referencia que vamos a recibir para trabajar y demás, ¿no será el documento que recibimos el pasado, yo lo veía aquí, el pasado 9 de marzo? Sí, pero bueno, voy a confesar un secreto. Ese documento no debía haber llegado. Ah, vale. Es que aquí y además pone al final que si tenemos cualquier duda nos dirijamos directamente a ti y yo digo, pues a ver si es esto. Se lanzó y realmente aún no está ni rectificado ni montado. Hay gente que ha dado sugerencias que ya estaban planteadas, como un índice previo, titulaciones en cada apartado. Ha quedado muy bien. Yo hoy se lo he mandado a Rafael en WhatsApp, que lo tengo. Si alguien quiere se lo puedo mandar ya, así en WhatsApp. Aún no está terminado de todo. Faltan 4 remaches, pero salen esta semana. Pero me han mandado ya el borrador definitivo, que queda muy bien. Son 172 páginas y está muy bien confeccionado, ¿no? Lo recibiremos en breve, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que decís de los medios, no puedo estar más de acuerdo. Ahí tenemos a Jaume haciendo medios, pero hay un grupo especial dedicado a eso, a los medios. Y desde
Alicante, aquí está María Teresa también, se va a proponer unas jornadas precisamente donde se quiere tocar y hacer más incidencia precisamente en eso, los medios, y estamos buscando gente que incida en los medios, estos hackers, no sé cómo se llaman, estos que se han ido a Andorra, ¿no? Yo de medios no sé mucho, pero bueno, para ver cómo los podemos introducir para trabajar con nosotros o para luchar en defensa de algo en el que todos estamos comprometidos, desde un aspecto, desde un lado o de otro, que es la libertad. Pero tengamos claro que, como dice la asociación, las minorías son las que manejan el mundo y nosotros somos una minoría y podemos hacer uso de nuestro poder para manejar también dentro de nuestras posibilidades el mundo. O por lo menos parte de España. Tengamos confianza en ello. Ya os digo que tenemos un buen general. Y no es Alfonso, ¿eh? El general supremo es el que está con nosotros. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Carlos quiere intervenir. ¿Quién? Carlos Seco. No lo veo. Sí, sí, Jaime. Sí, perdón, Carlos. Sí. Tengo la mano levantada, creo. Sí, perdón. Es que hay 30 y largas intervenciones, personas viéndonos, así que hay varias pantallas. Cuando quiera, Carlos, perdón. Vale. Mira, Pepe, en primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a presentar el proyecto nacional al centro de Sevilla, pero además, gracias a Dios y a las nuevas tecnologías, pues también ha llegado a otros compañeros nuestros de la asociación a los que le abrimos las puertas del centro de Sevilla y además le agradecemos su presencia y le animamos a que sigan participando en este círculo. Una pregunta que formulo, y es que creo que tenemos más o menos identificado cuáles son los temas en los que se pretende o se utilizan como elementos para la construcción de esta nueva concepción del hombre, de esta nueva concepción social, de esta ingeniería social. Sin embargo, en varias ocasiones he preguntado a otras personas y también pregunto aquí ahora abiertamente a ti, Pepe, o a todo el equipo de redactores que están preparando este trabajo. Para mí, siendo es importante tener identificado cuáles son los temas, cuáles son las palabras en las que, insisto, se produce esta ingeniería social, también para mí sería importante que identificáramos realmente quiénes son los autores intelectuales de toda esta obra de ingeniería, quiénes son, qué persiguen, cómo actúan, porque a través de esas fórmulas, o sea, una vez identificado, entre comillas, al enemigo, también nos resultará más fácil combatir a ellos una vez que los tenemos identificados. Sin embargo, nadie dice quiénes son realmente, o no lo saben, o no los queremos decir, o no lo queremos decir abiertamente a la sociedad quiénes son los que están detrás. Y evidentemente no creo que se trate de grupos políticos, sino de grupos de opinión y de presión que están más arriba de los grupos políticos. Pero alguna vez nos atreveremos a identificarlos públicamente quiénes son los que realmente impulsan toda esta obra de ingeniería social. Yo, Carlos, se ha debatido el tema también, porque no se nos escapa que los que son seguramente no están en España. Y como decía Benedicto XVI, aquí se unen el marxismo con el capitalismo de una forma interesada. No sé cómo lo han hecho, pero
confluyen en un en una forma de actuar. Esto no lo digo yo, lo decía él. Y poner nombres. Hombre, en las redes sociales están todo el día poniendo nombres, no se nos escapa. Ahora, poner nosotros nombres como asociación, eso no quita que, por ejemplo, en el coloquio de hoy los podamos sacar los nombres, o en una jornada la podamos sacar, pero poner nombres en un documento serio, sin tener pruebas fehacientes de la responsabilidad de esos nombres concretos en una ingeniería, pues bueno, sí, tenemos al grupo Bildergate ahí, sabemos quiénes son, o intuimos quiénes son, porque muchos de los nombres no salen, o los más importantes a lo mejor no salen o no están en la palestra. Pero sí, es cierto que hay que atacar hay que ver el problema y quién es nuestro enemigo concreto. Pero yo no caería en una cosa, por lo que ha dicho José Luis antes, en los ataques. Mira, cuando a uno le insultan, lo primero que hacen en una tertulia de estas y discrepas de alguna de las opiniones de los correctamente, pues te llaman enseguida fascista o hombre de extrema derecha o mujer de extrema derecha. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción muchas veces? Contestar a ello, ¿no? Con esa reacción que estamos haciendo, ponernos a la defensiva en vez de atacar. Ya están atacando ellos y ya han conseguido un logro. Ser ellos los que ataquen y nosotros estar a la defensiva. Por tanto, debemos ser más inteligentes para cuando nos ataquen, saber nosotros contrarrestar y atacar nosotros sus pensamientos, sus raíces. Que será mucho más importante que defendernos a nosotros mismos, que ya sabemos lo que somos y nos vendemos bien. Pero en cuanto sepamos destruir su forma de ser y sepamos lanzar lo que pensamos nosotros. Porque si nos ponemos a defendernos solo nosotros, pues ya hemos caído en sus redes. No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias, Pepe. Sí, ahí de lo que estabas comentando, de cómo reaccionar, de la reacción frente a posibles ataques que vengan de otros sectores de la sociedad, ha caído en mis manos este libro que me está resultando bastante interesante, la verdad, y que creo que puede tener elementos prácticos. Se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz. Entre otros autores hay uno que se llama Yago de la Cierva, está publicado por la editorial Palabra. Es este. Si queréis alguno haceros con él. Me está pareciendo muy interesante porque nos permite, o sea, porque lo que busca es precisamente el no caer en esa reacción temerosa, nerviosa, defensiva, sino el buscar cuáles son los argumentos en los que ellos fundamentan su idea, su proyecto o en ese momento su acción social, en ese momento, buscar cuáles son los orígenes para evitar, o sea, para entrar en ese debate a partir de esos valores y no caer nosotros en la contradicción entre posibles valores cristianos que están en el trasfondo de lo que ellos en un momento determinado están defendiendo también. Antonio. Sí, a ver, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo un poco desde Bilbao. Me parece muy interesante todo lo que está hablando aquí. Carlos ha comentado, habla del enemigo y poner nombres. Yo me voy a atrever a poner un nombre. Me voy a atrever a poner un nombre. No os asustéis. Vamos a ver. Nosotros estamos en una batalla. Esto es una batalla espiritual, pero es una batalla realmente, ¿no? Tenemos enfrente una serie de personas, vamos a concretar un poco las personas del gobierno, que se basan en la mentira, mienten como respiran, ¿no? Entonces, detrás de todos ellos está el diablo, está Satanás, porque es el padre de la mentira. Es decir, que Satanás es el que sostiene a toda esta gente.
sean conscientes o no conscientes, pero esa es la verdad. Entonces, cuando yo hice la mili, aprendí que cuando un general presenta la batalla al enemigo, tiene que ver qué fuerzas tiene, ¿no? Las suyas y las del enemigo. Y yo, que soy de caballería, pues decía, hombre, nosotros si vamos con caballos y el enemigo va con tanques, pues tenemos la batalla perdida. Tendremos que ir con tanques. Es decir, que si el enemigo es realmente el demonio, es Satanás, el que está detrás de todo esto, no podemos nosotros solos combatirle a él. Tenemos que buscar el que nos ayude, pero que está a su nivel. Es decir, tenemos el arcángel San Miguel, ¿no? Que dice que la oración que conocemos todos, defiéndonos en la batalla, ¿no? Bueno, él es el que tiene que ir por delante, con sus legiones de ángeles, ¿no? Y no estoy diciendo, vamos, cosas absurdas, ¿no? Entonces, él sí que puede combatir al demonio, y como dice la oración, arrójale a Satanás al infierno, ¿no? Entonces, para que trabaje el Arcángel San Miguel a nuestro favor, necesitamos tres cosas. Primera, rezar. La segunda, rezar. Y la tercera, rezar. Y me permito hacer una cuarta, que es seguir rezando. Entonces tenemos que vivir una vida de oración, una vida de adoración, pedirle a San José, a todos los santos, a todos los mártires de la cruzada española que están allá arriba en el cielo, que trabajen, que murieron por Dios y por la patria. A Isabel la Católica, que está allí también medio santa, todavía no lo es, pero ya lo será, que trabaje, que tenemos un montón de intercesores. Entonces, tenemos un enemigo que la forma de combatirle es por medio de esos medios. Tenemos que rezar y rezar. Y luego, por supuesto, hacer lo que decía San Ignacio, que hacer todas las cosas como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que tenemos que confiar en el Señor, sabiendo que en el fondo todo depende de Él. Es lo que quería yo comentar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y San Fernando, que mételo en el paquete, que San Fernando... Hay unas palabras, Jaime, que me gustaría decir algo. Sí, Rafael. A no ser que haya otras palabras pedidas, lo puedo decir después. ¿Hay otras personas? Sí, un segundito, Rafael, porque estaba José... vamos a ver. Por eso. Sí, José Manuel, te había pedido la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades por la intervención y por la tal. Mi pregunta es, esta situación por la que atraviesa la Iglesia no es ninguna novedad. Vista en perspectiva, la Iglesia ha pasado por momentos igual de difíciles o todavía más, ¿no? En términos de crueldad, por ejemplo, en términos de tal. ¿Qué hemos aprendido o qué podríamos sacar de lección de aquellas situaciones en las que la Iglesia ha tenido que vencer movimientos hostiles como el de la Reforma o el de el enciclopedismo, que fueron percibidos en aquel momento y por aquellas personas de la Iglesia con la misma hostilidad y con la misma virulencia con la que ahora lo percibimos, con medios distintos, pero con una hostilidad igual o todavía peor, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de aquellas respuestas que la Iglesia dio para que ahora también podamos tomarlas como referencia para responder ahora, por ejemplo, en el minuto que TikTok es lo que permite en su aplicación? Gracias. Bueno, yo estoy contigo y lo digo en el preámbulo ese que he puesto, ¿no? Que esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Siempre han existido grupos que intentan imponer su pensamiento y han atacado a la Iglesia. Lo que pasa es que nunca han tenido, creo, los medios que actualmente disponen de comunicación de masas o de control de masas que actualmente se tiene, ¿no? Por otra parte, lo que se está atacando principalmente, y no nos llevemos a error, es Europa, ¿no? Lo que más se quiere atacar en estos momentos es Europa, porque creen que es donde está enraizado más la libertad del hombre. Y hoy en Europa la tasa de natalidad pues es inferior a la tasa de reemplazo, ¿no? De mortalidad.
Por tanto, es un problema eso que llevará pues a una generación que no sé cómo la repondremos, y con emigrantes, que has dicho, con la cultura que traen encima de ellos o con qué, pero lo que está enfermo es la propia Europa hoy en día, y es fácilmente controlable a través de los medios que se tienen hoy actualmente de control de masas, ¿no? Decía, y perdonad que lo cite tanto Benedicto XVI, que la cultura europea está sustentada en 3 civilizaciones: la judía, la romana y la griega, cada una aportando sus pensamientos, sus ideas. La judía, Dios; la griega, el pensamiento, y la romana, todo el derecho. Hoy precisamente son las 3 civilizaciones que creo que más se están atacando en esto, ¿no? En el pensamiento. Y bueno, pero intentar imponer o extender una visión de las cosas, eso a nosotros nos tiene que sorprender, ¿no? La propia visión de evangelización consiste en eso, ¿no? En intentar, ¿no? Y la Iglesia pues también lo ha hecho, ¿no? Hacer una propagación de su cosmovisión para todo el planeta, ¿no? De manera que, en definitiva, nosotros hacemos lo mismo que los demás intentan hacer, ¿no? Lo que me sorprende es que con la capacidad que la Iglesia ha tenido y con los medios que todavía tiene, perdamos todas las batallas, ¿no? Eso es lo que me sorprende, ¿no? O sea, si alguien ha tenido capacidad de influencia en el pensamiento, en la cultura, en todo, ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Y ahora no hay ni una sola televisión, ningún solo medio de masas donde tengamos la más mínima voz, ¿no? Ya. Bueno, es que lo que se confunde hoy es la tolerancia con el relativismo, ¿no? Y entonces, bueno, la Iglesia está en desuso, según ellos, y evidentemente no, como se le quiere atacar, no se le deja campo de batalla. Fue una guerra que perdió Benedicto XVI y lo dijo así. Y una de las causas, se supone, de su renuncia fue precisamente esa. Rafael. Bueno, yo quería decir una cosa brevemente, ¿no? Y es un poco al hilo de la luminosa intervención de Antonio de Bilbao, porque yo creo que muchas veces lo que se nos olvida es que este es un combate espiritual. Como hablamos de la batalla cultural y de todo eso, que está muy bien y hay que emplear esas expresiones porque nos tenemos nosotros mismos que convencer de lo que nos jugamos, pues a veces también como cristianos nos damos cuenta de que quien tiene que vencer esa batalla, o se nos olvida, no somos nosotros, ¿no? Sino que pues es el Señor, ¿no? Es el Señor quien da la batalla y nosotros pues somos, en todo caso, pues servidores que hacemos lo que podemos y ya está. Pero, ¿qué quiere decir esto, no? Pues que tenemos que también, la historia nos tiene que servir un poco de enseñanza, ¿no? La Iglesia ha superado infinitas pruebas, mucho más tremendas desde el punto de vista intelectual, político, desde cualquier orden, que lo que significa estos movimientos que pronto veremos que son como eso, como el pasto que nace y al poco tiempo se seca, porque tienen tal inconsistencia intelectual, tal inconsistencia moral, y los apoyos políticos al final en una situación también de crisis de civilización son tan fugaces por naturaleza, como en todo sistema democrático que se renuevan continuamente y caen y no sé qué, que todo esto pues desaparecerá. Es que a mí no me cabe la menor duda, ¿no? El problema, por lo tanto, no está en el enemigo, que es un enemigo en el fondo profundamente débil, porque todo lo que está proponiendo son verdaderos disparates que van contra la propia naturaleza humana y no se pueden sostener. El problema está en nosotros, lo decía antes, es un combate espiritual que tenemos que dar con armas espirituales sin importarnos que puedan parecer pobres. De hecho, Maritain, en uno de sus estudios sobre filosofía de la historia, habla de la superioridad en este tipo de combates a lo largo de la historia de los medios pobres sobre los medios ricos, es decir, de los medios propiamente espirituales
sobre los medios de acumulación de masas. En otros tiempos eran ejércitos, otra cosa, ahora son televisiones, ahora son lo que se quiera, y al final detrás de todo eso siempre está el fracaso. Puede hacer polvo una generación, puede ser que acabe generando no sé cuántos mártires, sí, porque son poderes infernales, brutales, que no se paran en nada. Pero no tenemos que tener ninguna duda de que al final, pues como sucede con Nínive, como sucede con el Imperio Romano, como sucede todos esos poderes tiránicos, con la URSS, con todo eso desaparecerá y todo eso, y la Iglesia continuará. El problema está en que nosotros no nos lo creemos, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo los católicos y digo la Iglesia. Es decir, es que yo creo que el problema donde está, que ahora mismo la Iglesia no tiene fe en su conjunto. Cuando digo la Iglesia, estoy hablando de los católicos, no tenemos fe en nuestras posibilidades, no tenemos fe en nuestras razones, no tenemos fe en nuestros dogmas, no tenemos fe y sin esa fe, pues no puede actuar el Señor, porque lo sabemos en el Evangelio, que era la única condición para que Jesús pudiera hacer milagros, y los hiciera, pues que se lo pidieran con fe y que hubiera fe. Y fue a Nazaret, y como no había fe, dice, y no pudo hacer milagros. Entonces, nosotros no podemos vencer esta batalla si no tenemos fe, y los católicos hoy pues no tienen fe. Este es el problema de la Iglesia. Punto, pelota. Es decir, vemos los problemas en Alemania, en no sé cuántos y tal. El medio cisma que ya tienen montado. ¿Y cuál es el problema? Que no creen en la misión de la Iglesia, que no creen en que lo que la Iglesia propone para la sociedad pues pueda triunfar, porque tal. Y entonces pues viene la tentación de todos esos pactos nefastos, ¿no?, que lo que llevan es a la desnaturalización de la propia Iglesia y que son una constante también en la historia de la Iglesia, pero que también fracasarán porque el Espíritu vence todo eso. En los años 70, eso lo he vivido yo, la Iglesia estaba tan penetrada de la idea de que el marxismo iba a triunfar, los últimos años del pontificado de Pablo VI, por ejemplo, y tal, pues la Secretaría de Estado estaba absolutamente convencida de que el triunfo terrenal iba a ser del marxismo, no de la libertad ni de un sistema liberal. Y se empeñan en meter incluso a las cristiandades del Este en esa, digamos, en esa política de apaciguamiento con el comunismo. Ahí resistieron los polacos, pero fueron los únicos, y ni siquiera todo el episcopado, una parte del episcopado, una parte de la Iglesia. Hoy tenemos mitificado todo aquello, pero una parte importantísima de la Iglesia polaca pactó con el comunismo, colaboró con el comunismo, no digamos en las otras naciones. Entonces, siempre tenemos que saber que cuando estamos a punto de ser derrotados de manera milagrosa, y que se manifiesta en la historia, pero que no es a través de nubes y cosas de estas, sino pues a través de la historia, el Señor actúa, y eso lo tenemos que saber. Pero lo que tenemos que saber es dos cosas: si de verdad lo que estamos diciendo lo creemos, y tenemos razones para creerlo, y por eso es importante, y si de verdad lo deseamos, porque muchas veces estamos diciendo queremos esto, pero después nos da miedo llegar a las conclusiones que se derivan de nuestras propias posiciones, y por eso no somos capaces tampoco de defenderlas eficazmente, ¿no? Entonces yo creo, y perdonadme el fervorín, porque es que a veces creemos que, si tuviéramos todos los poderes del mundo, sería un fracaso espantoso. Cada vez que la Iglesia ha manejado esos enormes poderes y lo ha puesto al servicio de su mensaje, habrá conseguido frutos, pero siempre son cosas que se vienen después estrepitosamente abajo, y lo único que queda después es la división, los cismas, los conflictos, las luchas de poder dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera. Así que seamos sensatos, ser sensato pide lo imposible. Pidamos lo imposible aquí es que el Señor nos ayude, que el Señor actúe, que seamos meros instrumentos, que hagamos lo que podamos buenamente y que vayamos construyendo el reino de Dios en la medida de nuestras posibilidades. Y digo, perdonadme de verdad, pero es que creo que el tema, como no lo enfoquemos así, pues nos dará una depresión, porque nos daremos cuenta que no podemos hacer nada frente a los poderes de este mundo. Y sí podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas. Vamos, no es que podemos, es que las estamos haciendo. Yo estoy orgullosísimo de la asociación, de las cosas que está haciendo en este mismo momento. En este mismo momento, mientras estamos aquí reunidos, hay otro chat en marcha, que si no estuviera con vosotros yo estaría allí porque me interesa mucho el tema, sobre la batalla cultural y no sé cuántos, y sabéis que se está trabajando. Pues tenemos que hacer lo que está en nuestra mano, ¿no? Y lo demás es cosa de Dios, ¿sabes? Parece que no podemos hacer nada.
Bueno, Bueno, perdón, Rafael, no yo ya puedo termino. estar más de acuerdo contigo, ¿no? Como te he dicho. Y además lo he dicho en mi intervención, ¿no? Tenemos al mejor general que podíamos tener. Y lo que pasa es que también la fe nuestra es muy débil. Y si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, pues moveríamos montañas. Y ni llegamos a tener eso porque yo que sepa aún no hemos meneado ninguna montaña. Pero que sí, que la victoria final es nuestra. Eso no me... Pero que hay que trabajar y lo sabes tú y lo haces tú. Muy bien, Pepe, Rafael. Carlos, yo creo que ya debemos ir dando por concluido el círculo. Si te parece, y al hilo de lo que se está diciendo, qué mejor que terminar con la oración del propagandista, ¿no? Y de ir haciendo con las armas que realmente nos harán vencer la batalla. Pues, si queréis, abrimos micrófonos todos, ¿no? Y aunque sea telemáticamente, pero nos unimos en oración a nuestra Madre. Arrancamos, ¿vale? Virgen Inmaculada, Madre de Dios, Madre nuestra. Venimos a tu presencia con el deseo de ser de tu Hijo, infundir el espíritu cristiano en el corazón de todos los hombres, para que el Evangelio brille en la vida personal, familiar y social. Concede, Señora, a nuestros afanes un carácter sobrenatural, a sus ojos. sea sobrenatural nuestra vida, afectada y sostenida por la Eucaristía. Sobrenatural el modo en que estamos apostolados a la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Sobrenatural el espíritu de nuestra palabra, caldeada por el fuego del amor divino. Sobrenatural la esperanza del fruto de nuestro esfuerzo por ordenar todas las cosas a Cristo por la fuerza del Espíritu, el poder de la oración y la presencia en la vida pública. Te pedimos pureza en nuestras costumbres, abnegación en nuestras obras, generosidad para no abandonar la lucha por el tedio ni el cansancio, amor mutuo entrañable para ser siempre un alma y un corazón, viviendo unidos en un mismo pensar, un mismo querer y un mismo obrar. Haznos ver, Señora, que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe. Pues todo lo puedo en aquel que me conforta. Y que es posible santificar la vida de España, el mundo por el trabajo constante y abnegado de quienes se consagran al apostolado católico. Y a ti, glorioso San Pablo, con la luz de tu predicación del mundo, propagando el Evangelio, te pedimos que nos alcances del cielo espíritu apostólico y un ardiente deseo de hacer padecer por la gloria de Jesucristo. Amén. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Bien, Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Tenéis a vuestra disposición para lo que queráis y para las sugerencias que me queráis trasladar. Vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros.